Chicos, buenos días. El día de hoy, en la clase virtual de comunicación, vamos a ver el uso de dos signos ortográficos, que son el guión y la barra. Vamos a comenzar con el uso del guión. Número 1. El guión se utiliza para que tú separes una palabra en sílabas. Es una regla muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, de la palabra estudiante, tenemos que posee 4 sílabas. Es, tú, dian, te. Entonces, uso número 1 del guión es el de separar en sílabas una palabra. Pasamos al segundo uso del guión. El guión también se usa para formar palabras compuestas. Por ejemplo, ¿no? En la siguiente oración tenemos la presencia de una palabra compuesta. Leamos. Se firmó un tratado hispano-germánico. Y en la segunda oración dice, mi primo es un químico-farmacéutico. Aquí es importante anotar una observación. En el caso de gentilicios, ustedes saben que es un gentilicio, ¿no? Cuando yo digo peruano, limeño, chalaco, son gentilicios. En el caso de los gentilicios que están conformados por dos palabras, tú también posees la opción de colocarlos juntos, solamente en el caso de gentilicios. Por ejemplo, ¿no? Mi primo es ítalo-germano. Ese ítalo-germano tú lo puedes poner junto, porque es un gentilicio. Es el origen de tu primo. Ojo, solamente en el caso de gentilicios, nada más. Tú tienes la opción de colocar ambas palabras juntas. En cambio, en los casos de los ejemplos que te he puesto ahí, en el número 2, no son gentilicios. Porque en el primer ejemplo te están hablando de un tratado. Y en el segundo te están hablando de una ocupación, de una profesión. Entonces, en ambos casos, sí es muy necesario y obligatorio que tú pongas el guión. Uso número 3 del guión nos dice lo siguiente. Para unir dos números tomados como polos o extremos de aquellos que están comprendidos entre ambos. Por ejemplo, ¿no? El presidente Vizcarra gobernará el periodo 2018-2021. Ese guión está aludiendo a los años que están comprendidos entre ambos años mencionados, ¿no? O sea que los años en total serían los siguientes: 2018, 2019, 2020 y 2021. Siguiente uso del guión, número 4. Para separar una palabra al final de un renglón. Por ejemplo, me gustaría viajar a Italia cuando lleguen las vacaciones. Cuando una palabra ya no cabe en un renglón, tú la puedes separar con un guión. Es un uso que tú sabes desde primaria. Y uso número 5 del guión para indicar la estructura morfológica de una palabra. O sea, cuando tenemos que separar una palabra en su raíz, morfema flexivo y morfema derivativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de perrito, tenemos que per es la raíz. Entonces tú separas esa raíz colocando un guión en la parte derecha. Luego tenemos it como el infijo. Recuerda que este infijo indica que algo es diminuto, ¿no? Pequeño.
Y como el infijo está al medio, necesita un guión antes y un guión después. Y como último morfema tenemos la vocal O, que sería el morfema flexivo que te indica género masculino. Entonces tenemos que también se utiliza el guión para que tú realices la estructura de una palabra. Pasamos ahora al uso del segundo signo, la barra. El primer uso nos dice que una barra se usa para reemplazar a la palabra por en expresiones de medida. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú dices ese auto corre a 100 kilómetros, en vez de colocar por, usas una barra. Es como si tú dijeras por, kilómetros por hora. Ojo, en expresiones de medida. El segundo uso dice para expresar fracciones dentro de una oración. Cuando tú utilizas una fracción en una oración, tienes que usar la barra para designarla. Por ejemplo, se comió las 3/4 partes del pastel. Número 3. Para representar una palabra fonemáticamente. Tú sabes que una palabra se puede representar de dos maneras. Con grafemas, que es como tú sueles escribir, y con fonemas, que es cuando tú hablas, que son invisibles, por así llamarlo, ¿no? Y tú sabes que los fonemas y los grafemas pueden diferenciarse. No son necesariamente lo mismo. Por ejemplo, la palabra cacerola, que en grafemas es como tú lo ves arriba, con C y C, en fonemas sería con una K al comienzo y con una S en el tercer lugar. Entonces, cuando tú representas una palabra fonemáticamente, cada fonema tiene que estar separado del otro por una barra, por un par de barras, mejor dicho. Uso número 4 del guión, de la barra. Estamos en el uso de la barra. Para separar los dígitos correspondientes a una fecha. Por ejemplo, ¿no? Mario Vargas Llosa nació el 28 del 3 de 1936. Como te das cuenta, el día está separado del mes, que a su vez está separado del año con barras. Entonces, se usan para que tú separes los dígitos correspondientes a una fecha, si es que tú no deseas copiar esa fecha de corrido. Y número 5, para separar los versos de un poema cuando estos se escriben de corrido. Ahí les he colocado un pedacito del poema Caminante del poeta español Antonio Machado. Las barras te están indicando que el verso que está al costado debería ir abajo. Tú sabes que los versos se escriben en forma de bloques, pero si por espacio tienes tú que copiarlos de corrido, entonces entre verso y verso coloca una barra. Entonces, chicos, han podido ver en esta clase virtual los usos de dos signos muy importantes. Practíquenlos y utilicen las reglas para solucionar la ficha adjunta que va con este video. Nos vemos. Muchas gracias.